El prólogo de Orid, 21 de agosto. Santo apóstol Tadeo, uno de los 70, no aquel Tadeo que fue uno de los 12 apóstoles. San Tadeo primeramente vio y oyó a San Juan el Bautista, recibió el bautismo de él y entonces vio al Señor Jesucristo y empezó a seguirle. El Señor lo designó de entre 70 pequeños apóstoles que envió de dos en dos para que lo precedieran. Lucas capítulo 10, versículo 1. Después de su gloriosa resurrección y ascensión, el Señor envió a Tadeo a Edesa, el lugar del nacimiento de este apóstol, donde el conde Abgar, según la promesa que el Señor le dio cuando le envió la toalla con su imagen, besando esa toalla, Abgar fue curado de la lepra, pero no completamente. Había quedado en su rostro un poco de esa enfermedad. Cuando San Tadeo llamó a Abgar, éste lo recibió con gran alegría. El apóstol de Cristo le enseñó sobre la verdadera fe y entonces lo bautizó. Cuando el bautizado Abgar salió del agua, el resto de la lepra cayó de él y quedó completamente sano. Glorificando a Dios, el conde Abgar quiso que su pueblo conociera al Dios verdadero y que le glorificara. Por eso llamó a todos los ciudadanos de Edesa ante el apóstol Tadeo, para que oyeran el sermón sobre Jesucristo. Oyendo las palabras apostólicas y viendo la milagrosa curación de su conde, la gente rechazó a los ídolos y la vida impura, recibieron la fe de Cristo y fueron bautizados. Así la ciudad de Edesa fue iluminada por la fe de Cristo. El conde Abgar llevó mucho oro y se lo ofreció al apóstol. Pero Tadeo le dijo, entre comillas, si dejamos lo nuestro, ¿cómo podemos recibir lo ajeno? San Tadeo predicaba el Evangelio en Siria y Fenicia. Entró en la paz del Señor en la ciudad de Beirut de Fenicia. Santa Mártir Basa y sus niños Teogonio, Agapio y Pisto. Basa fue la mujer de un sacerdote pagano, pero también fue cristiana en secreto. Educó a sus hijos en el espíritu cristiano. Su marido la odió a causa de la fe y la entregó al juez y a las torturas junto con sus hijos. Después de las terribles torturas, sus hijos fueron decapitados por la espada en Edesa de Macedonia. Basa estaba muy alegre porque vio cómo terminaron honorablemente sus hijos, su heroico martirio por Jesucristo, y ella con mayor voluntad fue de una tortura a otra. Cuando la echaron al mar, los ángeles aparecieron y la llevaron a una isla en el mar de Mermara, donde fue decapitada en tiempos de Maximiano. Así, Santa Basa llegó a ser digna del reino de Cristo como mártir y como madre de los mártires. Venerable Abramio de Smolensk. Nació en la ciudad de Smolensk gracias a la insistente oración de sus padres. A muy temprana edad se hizo monje y se entregó a un gran ascetismo imitando a los antiguos padres del desierto. Más tarde, fundó el monasterio de la Santa Cruz cerca de Smolensk. Sufrió muchas tentaciones de los demonios y de la gente, con gran paciencia y agradecimiento a Dios. Durante una gran sequía, la lluvia descendió gracias a su oración. Viviendo 50 años en el rango monástico, reposó tranquilamente en el Señor aproximadamente en el año 1220. Santos padres Abraham, Isaac y Jacob se mencionan en la semana de los antepasados antes de Navidad como los justos y complacientes de Dios. Reflexión. El magnánimo perdón de los calumniadores y la oración por ellos es característica de los santos cristianos, quienes no atribuyen las calumnias a la gente sino a los demonios, los mayores instigadores de toda calumnia y todo pecado en general. San Abraham de Smolensk fue calumniado en la corte del conde y el obispo como impostor, mago e hipócrita por algunos sacerdotes envidiosos. Los calumniadores pidieron nada más y nada menos que él fuera quemado. El conde y el obispo les creyeron a los calumniadores y Abraham fue exiliado de Smolensk y le fue prohibido hacer todos los servicios como sacerdote. Durante el tiempo de la investigación y el juicio, Abraham repetía la oración de San Esteban, el primer mártir. Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Hechos capítulo 7, versículo 60. Más tarde fue revelado que los acusadores de Abraham decían mentiras y calumnias.
El enfurecido conde quiso castigar amargamente a los calumniadores y el obispo quiso expulsarlos de la iglesia. Pero Abraham, el santo, cayó de rodillas delante del obispo y con lágrimas le pedía que los perdonara. Y no quiso ir a su monasterio ni empezar a hacer sus servicios hasta que los calumniadores fueran perdonados y puestos en libertad. Contemplación. Contemplar a David y a Saúl, el hombre con el Espíritu de Dios y el hombre sin el Espíritu de Dios. Primera de Samuel capítulo 18. Primero, cómo Saúl tuvo miedo de David por su virtud y cómo David fue sumiso en todo a Saúl. Segundo, cómo Saúl hipócritamente recompensaba a David, pero lo envió entre los filisteos para que fuera asesinado. Tercero, como siempre el apóstata de Dios tiene más miedo del hombre que de Dios. Sermón sobre la piedra milagrosa en Sión. Mira que yo pongo una piedra en Sión, una piedra a toda prueba, una piedra angular, escogida, bien cimentada. El que tenga fe no vacilará. Isaías capítulo 28, versículo 16. Esta milagrosa piedra, hermanos, es ni más ni menos que nuestro Señor Jesucristo, porque si el profeta pensaba en una piedra común, no mencionaría la fe en él. De otra manera pensaría en la idolatría. El profeta Daniel habla de una piedra que cayó de la colina y rompió un gran ídolo y creció como una gran montaña y llenó toda la tierra. Daniel capítulo 2 versículo 34. La profecía de la piedra en Daniel es para los paganos y en Isaías para los judíos. El Señor Jesucristo es esa piedra que está puesta primeramente en el fondo de toda la creación de Dios, porque Él es la palabra de Dios y el sentido, razón de Dios. Segundo, en el fondo del Antiguo Testamento como la preparación y tercero, en el fondo del Nuevo Testamento como el final. La piedra angular, es decir, la piedra más fuerte y la más firme, es la que une y conecta otras piedras y sostiene las paredes en varias direcciones en unidad y conjunto. Si mostramos al Señor Jesucristo dentro de nosotros, Él es la piedra angular que ata y conecta nuestras numerosas capacidades en la unidad y conjunto. Así que todo actúa en una dirección, en la dirección de Dios y el reino de Dios. Si mostramos al Señor Jesucristo en la historia humana, Él es la piedra angular que ata y une al judaísmo y paganismo en un hogar de Dios, en la iglesia de Dios. El fundamento ya está puesto y nadie puede poner otra porque el fundamento es Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11. Habla el apóstol del Nuevo Testamento en concordancia con el profeta del Antiguo Testamento. Quien haya creído que en esa piedra de salvación hasta ahora no quedará avergonzado. Tampoco nadie se avergonzará al creer en él, porque esta piedra fundamental es confiable y verdaderamente una piedra elegida de gran valor y honor. Oh Señor Jesús, roca de nuestra salvación, fortalece la fe en nosotros, la santa y salvadora fe en ti, nuestro único Salvador. A ti la gloria y el agradecimiento por los siglos de los siglos. Amén.